aplicar correctamente las técnicas, vamos a aplicar para aprender las técnicas en el trapecio superior, porque podemos aplicar todas las técnicas, es fácil de palpar, es fácil de realizar esas técnicas, ¿de acuerdo? Y como decíamos que normalmente trabajamos con cadenas, voy a explicar cómo podría ser un poquito el funcionamiento con cadenas, cómo podemos más o menos buscar esas disfunciones. No es el objetivo del curso trabajar con cadenas, pero como ayuda bastante en entender por qué vamos a tratar unas con las otras, poquito a poco lo vamos a ir incluyendo, y a veces habrá zonas que no, que simplemente trataremos analíticamente un músculo porque sea el que toque, y luego poco a poco lo tendremos que ir englobando dentro de las cadenas, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, yo voy a tener que buscar siempre la zona que no se mueva. ¿De acuerdo? Entonces, una situación que puede ocurrir frecuentemente, es decir, pues alguien empieza a trabajar en una oficina, tiene que hacer un trabajo más con teléfono, tiene que estar, y empieza a hacer este movimiento, ¿de acuerdo? En una primera fase, ella empezará a tener molestias en este hombro, ¿vale? Tendrá dolor en su trapecio porque está produciéndole un sobreesfuerzo en esa zona. No está acostumbrado a mantener esta postura, ¿de acuerdo? La empieza a realizar, le empieza a molestar. ¿Qué ocurre en el cuerpo? Que como no puede estar aguantando esa molestia todo el tiempo, acaba bloqueando. Es decir, ya no intentas volver a relajarte y volver a contraerte, sino que decíamos, me contraigo, me relajo menos, me contraigo, me relajo menos, me contraigo y me quedo contraído. Esta zona está contraída, deja de molestar, deja de trabajar, y empezaremos a tener hipermovilidad en el lado contrario, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y este hombro empezará a subir y será el que le empiece a molestar, ¿de acuerdo? Si sigue molestando va a ocurrir lo mismo, es decir, la cadena va a ir provocando que este hombro se vaya levantando, ¿de acuerdo? Pues sí, es verdad, empecé a trabajar, me dolía el derecho, después me empezó a doler el hombro izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? Pues que a nivel de esa cadena, es decir, tenemos el trapecio que controla una elevación de la escápula, tenemos el dorsal ancho con sus inserciones ilíacas, tiene una inserción en la borde inferior de la escápula que desciende la escápula, ¿de acuerdo? Bien, a través de esa cadena puede producir dolores en el dorsal ancho del mismo lado, ¿de acuerdo? Bien, a través de la fascia toracolumbar que une dorsal ancho de un lado con la parte glútea del lado contrario, puede cruzar, ¿vale? Que empieza a hacer este tipo de lesión y que empieza a llegar aquí la tensión. Cuando está de pie puede continuar con la pierna, cuando se sienta en su oficina bloquea las tensiones en la pierna y se queda aquí la tensión. Empieza a aparecerle dolor en sacroiliaca, dolores en la zona glútea, dolores tipo ciática por ese bloqueo de la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, para buscar una referencia podemos buscar un trapecio que sea más sensible, ¿vale? Por palpación, un trapecio que nos parezca que está en disfunción respecto al otro, ¿vale? Es decir, nosotros con el motivo de consulta del paciente, el paciente dirá eso, me duele la sacroiliaca. Tendremos que valorar, olvidarnos un poco de que le duele la sacroiliaca y decir, yo a este paciente, ¿qué le cambiaría? Pues le cambiaría este lado, le cambiaría este, que sería lo primero que trataría, ¿vale? Es decir, ¿qué hombro me parece que está más en disfunción? ¿Porque esté más alto o porque esté más bajo? ¿De acuerdo? Entonces, si yo en ella me fijo, o me lo decís vosotros, pero veis mejor que está colocado, ¿qué hombro parece que trataría ir más? Creo que está aquí mejor, ¿qué mejor está colocado? Yo un poquito más que el derecho. ¿El derecho? ¿Lo veis? Vale, sí, lo veía más así. Se ve como menos espacio aquí, ¿vale? Más alargado en esta zona, como está extendido, ¿vale? Y le podemos decir, ¿te molesta más uno que el otro? ¿Cuál te molesta más? El izquierdo, ¿vale? Y vamos a pensar eso, es decir, que este está más bloqueado y el que está con más movimiento es este, ¿de acuerdo? Muchas veces. A lo mejor eso, es decir, no sería el que trataríamos ahora este, ¿vale? Pero como lo vemos más en disfunción, sí que puede ser que sea el que vayamos a tratar. Y si es el hipomóvil, será el que le va a mejorar también la otra estructura. Entonces hacemos esa primera valoración visual, la palpación, esto es mucho más denso que esto molesta mucho más, ¿de acuerdo? Su izquierdo le molesta más, pero la palpación es mucho más dolorosa al lado derecho, con lo cual sí que nos sigue confirmando que tendríamos que tratar el lado derecho, ¿vale? Pues ponte para abajo, por favor, y vamos a ver ese tipo de técnicas. Para que lo tengáis claro, nombro la técnica al principio, la explico, ¿vale? Y luego la aplicamos en el trapecio. Lado del derecho más. Vale. La técnica de rascado para inhibir el reflejo miotático. Me voy a colocar como unos 2 centímetros, como unos 2 traveses de dedos por debajo de la inserción del músculo en el hueso, ¿de acuerdo? Voy a colocar el gancho por la parte lateral, voy a colocarlo a esa distancia
Voy a profundizar a la intensidad, a la profundidad del tejido que vaya a tratar. El trapecio es un músculo que es superficial, pero también es un músculo denso, potente, con lo cual tengo que hacer cierta presión para llegar a sus fibras, y voy a hacer un rascado rápido y de corta amplitud. Voy a hacer uno de 3 a 5 movimientos, ¿vale? Avanzando, desplazando el gancho sobre la piel, con la profundidad sobre el tendón, ¿de acuerdo? Y lo voy a repetir unas 3 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esas 3 repeticiones, ¿de acuerdo? Esas 3 repeticiones van a hacer que un tendón que al principio hacía saltar sobre mis dedos y que era más molesto, baje un poquito la intensidad. Algo que estaba como la piel de un tambor muy densa, se relaje un poquito, ¿vale? Y me permita llegar mejor a esas estructuras. Entonces, ese rascado que he hecho, siempre lo voy a hacer en dirección hacia mí y en dirección del músculo hacia el hueso, ¿vale? En cualquier músculo, en cualquier estructura que quiera inhibir ese reflejo, lo voy a hacer del músculo hacia el hueso y hacia mí. Si intento hacer esto, no voy a poder hacer la presión suficiente y la rapidez adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, 2 traveses de dedos, presiono y 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? En esos 5 o 7 segundos tenemos la primera respuesta al reflejo. Todas las técnicas tienen que ser sin dolor, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier rascado, cualquier técnica que vayamos aplicando que le moleste, tengo que o disminuir un poco la intensidad, o estar en una técnica que sea más fácil, o estar un poquito más lejos de la zona de dolor, que es lo que vamos a ver ahora. Si teníamos el punto de tensión, lo tenemos en esta zona. Ahí está, ¿verdad? Lo primero que hemos tratado son los orígenes e inserciones de ese músculo. Y solamente voy a tratar en el trapecio la parte craneal, porque a nivel caudal tengo muchos más relieves óseos que me van a dificultar y mucha menos importancia de ese tejido, de ese órgano tendinoso de Golgi, ¿vale? Si tengo un bíceps, sí que va a ser importante que trabaje orígenes e inserción. Si tengo un trapecio, tengo mucho tejido tendinoso en esta zona. Si tengo un angular de la escápula, voy a trabajar solamente el rascado en ese punto, porque ya me va a permitir suficiente relajación del tejido tratar en esas zonas, ¿de acuerdo? Cuando he hecho el rascado, he provocado la inhibición del tejido, paso a las técnicas transversales, y la primera sería el gancheado. Entonces, para hacer el gancheado, ya cogemos la parte cóncava y voy a hacer el deslizamiento hacia mí, ¿de acuerdo? Entonces, nunca estamos en el punto de dolor, igual tenemos que ir relajando la estructura por una parte y por otra hasta que el último que tratemos sea el punto de máximo dolor. Para hacer la palpación voy a usar una pinza con mi pulgar y mi dedo corazón, ¿de acuerdo? Para delimitar el músculo, provocar una pequeña fobia donde yo quiera colocar, donde quiera hacer la técnica con el gancho, y luego para colocar el gancho tengo que ir desde la base del gancho, apoyo, voy a ir haciendo como una ola que pase el punto que tengo marcando la fobia, y después me voy a venir a solidarizar con el tejido, ¿vale? A que el gancho se adapte correctamente al tejido. Si voy desde la punta, si hago demasiada presión, el tejido se va a endurecer y voy a tener la sensación de que el gancho no se está adaptando correctamente, ¿de acuerdo? Entonces tengo que coger la fobia, desde la base paso con la punta del gancho, vuelvo, y cuando noto que el gancho está bien apoyado, la superficie que va a repartir la presión es la base del gancho y la punta solamente se posa donde realizo la técnica, voy a cubrirlo con mi dedo índice, ¿de acuerdo? Y voy a tener un vector con esta mano que realice este movimiento, un vector con el gancho que realice este movimiento, para que el vector resultante sea transversal a las fibras que estoy tratando. Entonces, lo coloco. Cuando lo tengo colocado, hemos dicho que con las manos vamos a llevarlo a la situación de fase elástica, ¿de acuerdo? Voy avanzando en la tensión, ¿de acuerdo? Y la tensión facial aparece muy pronto. No es esto, que ya empieza a aparecer compensación de otro tipo de tejido facial, sino la primera respuesta del tejido facial que tengamos de resistencia. Si yo me mantengo aquí y estoy un rato hablando con vosotros, ella va a empezar a notar molestias y su tejido se va a endurecer, ¿vale? Entonces, para que al paciente no le moleste, lo que nos solemos hacer es una relajación de interfalángicas. Lo pongo en tensión al tejido y relajo la interfalángica muy poquito, ¿vale? Sin perder el movimiento, pierdo un poquito la tensión para que no le moleste, para que no haya respuesta defensiva del tejido facial. Y ahora, para pasar de la fase elástica a la fase plástica, me vuelvo a meter en esa tensión y lo paso, ¿de acuerdo? Entonces, cojo con el dedo, cojo la base del gancho, apoyo, me poso con la punta en esa zona,
y cubro con el índice. Angulo las manos para poder hacer el movimiento, lo llevo a la máxima tensión con las dos manos, relajo las interfalángicas, ¿de acuerdo? He bajado un peldaño, vuelvo a subir ese peldaño y lo vuelvo a pasar, ¿de acuerdo? Y el movimiento final es como si quisiéramos abrir, ¿vale? Como si estuviéramos trabajando con una cuchara, que notemos que algo se abre, que no golpeamos como decíamos, sino que cuando estoy aquí noto que puede ir un poquito más, ¿vale? Entonces, lejos de la zona afectada, más afectada, vamos a hacer solamente un movimiento de ese tipo, tensión, relajo, tensión y lo paso, tensión, relajo, tensión y lo paso. Cuando llego al punto sí que voy a hacer varios movimientos de ese tipo, ¿de acuerdo? Para notar cómo va cediendo. Coloco, tensión, relajo, paso, ¿vale? Para que podamos ir avanzando. Aquí solamente lo he hecho desde craneal hacia caudal porque estaba muy cerca de la inserción más distal. Si lo tengo en un punto medio, iré por arriba, iré por debajo y después trataré el punto, ¿de acuerdo? Vuelvo a tratar el punto, disminuye la molestia, ¿vale? Si disminuye la molestia un 70% más o menos, si notamos que la densidad del tejido sobre todo ha disminuido, ¿de acuerdo? Si toda esa palpación, lo que nos va comentando el paciente va coincidiendo, podré empezar a hacer técnicas longitudinales. Si no, vuelvo a repetir las técnicas transversales hasta que note que el deslizamiento es adecuado, ¿de acuerdo? El gancheado lo hacemos igual, hacia mí. Entonces, para colocarme en el trapecio me tengo que colocar contralateralmente a la zona que voy a tratar y a los pies del paciente, ¿vale? Para poderme orientar perpendicularmente a esas fibras, ¿vale? Y tengo que estar colocado en el plano de deslizamiento de esas fibras. Si estoy muy alto va a ser más fácil que le clave el gancho, ¿de acuerdo? Entonces tengo que ser capaz de orientarme también en el mismo plano. Orientar las manos para poder hacer el movimiento, pero estar orientados en el plano del tejido. Deslizamientos longitudinales para reorganizar las fibras. Bueno, primera información, es decir, siempre tratamos, sobre todo en pacientes que tengan más afectación, para facilitar con las estructuras un poquito acortadas, ¿vale? Que los brazos no estén colgando en la camilla y que tenga un pequeño acortamiento del tejido para que esté más relajado, ¿vale? Si es un paciente como ella que no tiene muchos problemas, se puede trabajar bien. Si está más limitado, todas esas tensiones nos van a dificultar el movimiento. Los deslizamientos longitudinales, vamos a coger el gancho por la parte convexa, vamos a colocar los dedos a cada lado de la espátula para tener también cierta sensibilidad táctil a los lados, ¿de acuerdo? Y vamos a ir siempre igual, en direcciones del deslizamiento hacia nosotros, para si se me escapa el gancho por cualquier cosa lo pueda levantar. Si hago este deslizamiento, si se me escapa, voy a tener algún tipo de complicaciones. Entonces, voy a colocar el gancho vamos a ir de origen a inserción, ¿vale? Y vamos a hacer ese deslizamiento longitudinal. Más que hacer una puesta en tensión con la otra mano, lo que noto es la tensión que recibe del deslizamiento que hago, ¿vale? Yo hago un estímulo con la mano de deslizamiento y la otra mano tiene que notar la misma respuesta. Si el movimiento que hago es muy fuerte, la mano que tengo por encima se va a ver arrastrada, ¿de acuerdo? Tengo que disminuir. Si la presión que hago, el deslizamiento que hago es muy suave, la mano que tengo por arriba no va a notar nada, ¿vale? Tengo que notar algo que esté relacionado, es decir, la presión que hago al principio con la respuesta que recibo. Me voy a colocar ahí y voy a ir adaptándome. Hago ese pequeño estímulo de deslizamiento y voy adaptándome a la velocidad que me va dejando el tejido para ir avanzando. Mis dedos están relajados